Al hermano que tiene a su lado, ayúdele a encontrar el texto. Si la persona a la par suya no anda Biblia, compártale la suya. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Leamos la palabra del Señor, todos en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Todos el 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su misericordia. Espíritu Santo, en sus manos entregamos este tiempo de meditación. Le pedimos que la carne no tome control, sino que sea su Santo Espíritu. Que la carne no tome gloria, Señor, sino que todo lo que se diga sea dentro de su voluntad. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo, pero principalmente denos esos corazones dispuestos para crecer en el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Esclavos de Jesucristo. Hay personas, y esto es importantísimo para aquellos que sirven y para aquellos que nunca lo han hecho. Hay personas que comienzan a servirle al Señor con el propósito de buscar una oportunidad en Dios. Por un ejemplo, estoy desempleado y necesito que Dios me ayude a encontrar trabajo. Entonces voy a empezar a servir. O sea, hay un propósito bien específico. ¿Es malo? No está malo. Lo malo es cuando Dios contesta, ¿cómo vamos nosotros a mostrarle nuestra gratitud? Porque muchas personas cuando reciben su milagro no vuelven a aparecer. Le contaba yo en otras ocasiones de una vez que habíamos ido a comprar unas cosas a un almacén con unos hermanos de allá en la iglesia central y andábamos uniformados como servidores. Y entonces estábamos armando unas, le llamábamos cajitas samaritanas, ¿verdad? Con artículos de primera necesidad para ofrendar a la iglesia y que la iglesia estaba regalando, creo que en los penales. Entonces, la persona que nos atendió, que era la dueña del negocito, nos dijo, ustedes son del tabernáculo. Sí, yo recibí sanidad en esa iglesia. A mí me diagnosticaron cáncer y me llevaron a esa iglesia a los días de milagro y empecé a clamarle a Dios y Dios hizo la obra y me sanó. Y nosotros andábamos un día domingo al mediodía y le pregunté yo, ¿a qué cultos asiste? Y me dijo ella, no, ya no voy porque por atender el negocio no me queda tiempo. Entonces uno dice, ¿verdad? O sea que el negocio la sanó de cáncer, ¿verdad? Porque si reconoce que Dios la sanó de cáncer y sabe que el cáncer es una enfermedad de muerte, entonces ¿cómo me va a venir a decir ahora que no tiene tiempo? Entonces hay personas que buscan a Dios para sacar algo y después se apartan. Y se les olvida lo que el Señor le dijo a aquel paralítico, ¿eh? Vete y no peques más. No vaya a ser que ¿qué? Que otra cosa peor te suceda. En otras palabras, ¿qué le dijo? Siempre vas a necesitar de mí. Nunca vas a dejar de necesitar de mí. Y hay algo bien sorprendente, bien increíble, de personas que han dejado de congregarse, y muchos van a ver este mensaje en la televisión, que se han alejado de Dios y tienen grandes necesidades en su vida. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué no ha llegado a la iglesia? Es que tanto problema, pastor. ¿Y usted cree que lejos de Dios lo va a resolver? Jamás va a resolver su vida lejos de Dios. Jesucristo dijo, señores, apartados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podéis hacer. Entonces, aquellos que sirven al Señor, tenemos que entender que nosotros no servimos solamente por lograr algo. Que Dios bendice, qué bueno es Dios. Pero nosotros le servimos, ya usted va a ver más adelante,
porque nosotros ya fuimos comprados, nosotros le pertenecemos a Él. Él nos rescató y nos ha dado una nueva vida para que vivamos para Él, para servirle a Él. Entonces fíjese bien, dice el versículo 1, así pues, téngannos, ¿quiénes? Los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí hay tres cositas que se las voy a tratar de desglosar. Primero decimos que servir a Cristo significa ser su esclavo. ¿Por qué? Ya va a ver. Pero este servicio usted lo tiene que realizar no de acuerdo a su perspectiva. Puchica, yo antes como era en el mundo y viera, hermano, mire ahora solo sirviéndole a Dios paso. Usted no sabe, pero yo soy un gran siervo de Dios. Alábate, burro, ¿eh? Porque lo que yo hable de mí, eso no vale. En palabras de nuestro pastor general, ¿se acuerda que él decía? Nosotros no somos lo que decimos que somos. Nosotros somos, ¿qué cosa? Lo que la gente dice que somos. Si le preguntamos a su vecino, mire, y usted conoce a don Roberto Velázquez que vive ahí. Ah, ese señor es un gran bolo. Ese señor, mira, hasta aquí se oyen los gritos cuando tiene a la esposa del pelo ahí debajo de la mesa agarrando la patada. ¿Qué somos nosotros? Y por más que salga el día de culto o el día domingo bien uniformado y con la gran Biblia de letra super ultra mega gigante, ¿verdad? O que sea también de la secreta, porque hay varios hermanos que son de la secreta, la microbiblia. Algunos buscan si hay alguna del tamaño de la uña, ¿verdad? Para verla con lupa. Está bien, ahí al gusto del cliente. Pero ni que tenga la gran Biblia, ni que tenga la de la secreta, eso no lo va a marcar a usted como servidor, sino que es su testimonio. Porque lo que el Señor nos mandó es a ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos ¿a quiénes? A todas las criaturas, a todas las naciones. A todas esas personas. Entonces ahora tiene sentido cuando dice aquí, téngannos los hombres. Estamos hablando del hecho de que mi testimonio o mi servicio no va a ser contundente por las palabras que yo diga, sino por el testimonio que yo esté dando de lo que nosotros somos. Pastor, pero mire, yo quisiera poder tener un buen testimonio. ¿Cuántos queremos tener un buen testimonio? ¿Cuántos tenemos, seamos honestos, dificultades para tener buen testimonio? ¿Solo yo? Fíjese que el diseño es bien fácil. Para poder tener un buen testimonio, usted lo que tiene que hacer es ponerse a servirle al Señor. Pastor, si yo le sirvo a Dios, no, pero métase más con Dios. Ocúpese con el Señor. Pase ocupadísimo sirviéndole a Dios. Yo tengo 4 días seguidos de estar predicando. El día domingo, que pasamos todo el día acá. El día lunes con el culto de familias. El día martes, ayer que estuve en el tabernáculo de Yutuxtepeque. Hoy día miércoles acá. Entonces, mientras usted más inmerso pasa en las cosas de Dios, involucrado, trabajando para el Señor, ¿qué le van a criticar? ¿Qué le van a cuestionar? ¿O qué le pueden señalar por muchos errores que usted o yo tengamos? Que podemos ser pleitistas, que podemos ser personas compulsivas, sí, se podrá hacer todo eso, pero como usted está ocupado en el Señor, entonces la recomendación del primer versículo dice, señores, tengan los hombres un buen concepto de su servicio a Dios. No es que si usted se siente satisfecho, pochica, ¿cómo le sirvo yo al Señor? No, ¿qué testimonio estamos dando? Pero es que cuesta tener buen testimonio. No, no cuesta. Pase ocupado en las cosas de Dios. Véngase a los cultos. Anhele en su corazón. Yo espero el día que la congregación me diga, pastor, ¿y cuándo vamos a tener día martes de oración? ¿Cuándo vamos a tener un culto el día jueves? Pero claro, pues la gente no quiere, pues entonces ¿qué hacemos? Pero la dirección que nos da es en tener lo que la gente dice de nosotros. Luego dice la siguiente parte, vea por favor, téngannos los hombres. ¿Qué cosa? Está leyendo, hermano. ¿Qué concepto debe tener el vecino de mí? Que yo soy, ¿qué cosa? Un servidor de Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Ténganle los hombres a usted como un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay esta tarde en la iglesia? Ay, con qué timidez lo dicen algunos. ¿Cuántos siervos de Dios hay esta tarde en la iglesia, hermano?
Mire, yo no sé usted, pero cuando yo era inconverso, yo anhelaba poder servirle a Dios. Y yo no sabía que se podía, porque yo decía, siendo yo lo que soy, ¿verdad? Pecador y lleno de errores, puchica, ¿cómo le voy a servir al Dios Altísimo? Y cuando yo comencé a congregarme y escuché a un pastor que dijo, hermano, necesitamos servidores en todos los ministerios. Acérquese por favor a los líderes y pregunten qué ministerio puede servir. Y yo dije, puchica, ¿se puede servirle a Dios? Me dijeron, sí, sí necesitamos servidores. Y me involucré, yo fui congregación un mes. Al mes empecé a servir. Y ahí sentí que me anclé con el Señor, ¿verdad? Y empecé a lidiar mis debilidades y mis errores, pero ya sirviéndole al Señor. Entonces, ¿qué significa la palabra ser servidor de Cristo? Fíjese bien, vaya conmigo a Romanos 1:1, un poquito atrás. Aquí estamos en la carta a los Corintios. Si usted le da hacia atrás en la Biblia, va a encontrar la carta a los Romanos. Véame el capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos, iglesia? Romanos 1:1. Lea conmigo la escritura. Mire, Pablo dice, siervo de Jesucristo. La palabra, espérame. La palabra siervo, subráyala por favor ahí. En el texto original, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento, iglesia? A ver, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. ¿Y el Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? En hebreo y arameo. A ver, hermanos, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo y arameo. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? En griego. No fue escrito en latín, ¿verdad? Entonces la Biblia latina no es realmente la escritura original. ¿Y cuál es la latina? La de Roma. Entonces, volviendo acá, el texto original del griego, cuando aquí en el versículo 1, capítulo 1 del libro de la carta a los Romanos dice siervo, la palabra que se utilizó fue un vocablo que se describe doulos. Este doulos lo que significa es esclavo. En la cultura romana, en el derecho romano, el esclavo no era considerada una persona pobre o una persona de baja condición. De acuerdo al derecho romano, el esclavo se le llamaba res parlanti, porque en latín la palabra res es cosa, ¿verdad? Y parlanti, que habla. Entonces, un esclavo era una res parlanti, una cosa que habla. De manera que el derecho, las leyes, le reconocían al señor, al dueño, le reconocían la potestad o la autoridad sobre la vida misma del esclavo. Porque el esclavo no era un empleado de él. El esclavo era una cosa, propiedad de su señor. ¿Está entendiendo esto, hermano? Entonces, en Romanos 10:9, cuando dice, si confesares que Jesús es el Señor, ahí hay otra palabra importantísima que ya se las he dicho y que usted ya la conoce. Señor, en el original se dice curios. ¿Y qué significa el curios? Significa el dueño. Si confesares que Jesús es tu Señor, tu dueño, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la relación entre el curios y el doulos es que el curios es el dueño y el doulos, ¿qué es? Es su siervo, su servidor o su esclavo. ¿Y el esclavo era una persona empleada a los servicios del curios? No, era una cosa que tenía la característica de hablar, pero que le pertenecía absolutamente a su dueño, de manera que el dueño podía venderlo, regalarlo o incluso hasta matarlo. ¿Por qué? Porque era algo de su propiedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de confesar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro curios, significa que ahora yo soy siervo de Jesucristo, como lo dice Pablo. Pero esa palabra no nos da a entender que soy empleado de Jesucristo. Nos da a entender que soy esclavo de Jesucristo, que soy su propiedad. ¿Cuántos siervos de Dios hay esta noche en la iglesia? ¿Es verdaderamente Cristo su curios, su dueño, su Señor? Entonces, ¿cuáles digamos las características del esclavo?
aparte de lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? No es una persona de baja condición, es una cosa que tiene la propiedad de hablar. Pero los beneficios que tenía el esclavo era que él no tenía que preocuparse de qué iba a comer, de qué iba a vestir o de dónde iba a dormir. ¿Por qué? Porque esa era responsabilidad de su señor, del dueño, ¿verdad? Usted se lleva un perrito como mascota a la casa, no va a mandar, bueno, mira, Firulai o Terry, ¿verdad? O como le vaya a poner, mira, anda a ver dónde vivir, ¿verdad? Porque yo aquí no cabemos. Entonces no puede tener una mascota. Pero usted lleva un animalito, entonces usted tiene que darle un techo, tiene que darle de comer, le tiene que poner sus vacunas y hay señoras o personas que gastan más, ¿verdad? En los animalitos, tal vez que hasta en la propia familia. La cosa es que vemos nosotros esa situación, así era el esclavo. El esclavo decía, bueno, ¿y yo qué hago? No, pues el dueño te tiene que proveer casa, el dueño tiene que darte de comer y el dueño tiene que vestirte. Pero eso sí, si tú te comportas como esclavo que eres. Porque habían unos esclavos que eran insurrectos, ¿verdad? Que huían de la casa del dueño. ¿Y eso qué pasaba? Eso los mataban. Entonces, para que mi Señor tenga pleno cuidado de mí o se manifieste completamente el respaldo de mi Señor sobre mí como su esclavo, yo tengo que entregarme completamente a la voluntad de mi Señor. Yo tengo que aprender a entender que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la Biblia, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo tengo que vivir en la fe de mi Señor, de mi Curios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. ¿Entiende ahora la relación? Vaya conmigo de regreso. ¿Cuántos servidores del Señor a esta tarde en la iglesia? ¿Qué es usted? Usted es un esclavo de Jesucristo. Se lo voy a tratar de ejemplificar acá en la vida práctica. Yo ya se los he contado, hace poco se los mencionaba. Cuando nosotros contratamos a una persona en la iglesia, yo siempre les hago broma, ¿verdad? Mira, aquí no va a haber día libre, aquí no hay permisos, aquí no hay hora de entrada, aquí no hay hora de salida, aquí necesitamos esclavo. ¿Puede ser un esclavo del Señor aquí en esta iglesia? Y allá es donde muchos se asustan, ¿verdad? Y hay quienes dicen, ¿y el otro qué hace? ¿Qué te importa? Ese no es problema tuyo. ¿Y por qué el otro está sentado? Que no te metas en eso. Aquí le servimos nosotros a Jesucristo y el concepto de servicio al Señor es que somos esclavos. ¿Y no me va a dar un día libre? No. ¿Y esto es peor que cárcel? Peor todavía. Sí, tiene toda la razón, porque el preso, una vez cumplida su sentencia, sale, ¿verdad? Y recupera su libertad. El esclavo no. El esclavo no, el esclavo, habían ciertas leyes ahí del jubileo y todo ese tipo de cuestiones donde si se lo ganaba, ¿verdad? Si era un súper esclavizarazazazo que se había ganado el amor de su señor, entonces podía tener el privilegio que si el dueño quería, lo libertaba. Entonces habían unos esclavos que aún habiendo recibido ese privilegio decían, no hombre, ¿yo para qué me voy a ir? Si aquí estoy mejor que en cualquier otra parte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque cuando usted vive como esclavo de Jesucristo, Él se va a manifestar sobre su vida como Señor o dueño que Él es. Y cuando usted vive para Cristo, usted se va a dar cuenta que su Señor es suficiente para alimentarlo, para protegerlo, para darle un techo, para vestirlo. Él es suficiente para usted y para toda su familia. Entonces, ¿quién se quiere ir del abrigo del Altísimo? Pero es importante que entremos como lo que somos, esclavos de Jesucristo. Mire lo que dice luego el versículo en el que estamos, versículo 1. Primero decíamos, téngannos los hombres. Segundo, siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Y tercero, administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? Un administrador es alguien que dirige, alguien que organiza. Y aquí tenemos un gran problema nosotros, porque nosotros somos malos administradores. ¿A cuántos se les va el pisto entre las manos, hermano? Solo a mí. Muchas veces nosotros, ¿a cuántos nos agarra la tarde cuando tenemos cosas que hacer? Solo a mí. ¿Cuántos han perdido dinero o cosas que tal vez eran importantes? Y usted, mira, ¿y qué me hiciste la bolsa? Si vos la tenías. No, ¿y dónde está? ¿Alguien ha perdido algo alguna vez, hermano, por descuido? Somos malos administradores. Todos tenemos que aprender a administrar. Desde que usted está pequeño, ayer estaba viendo yo a mi hijo
que él ya se cambia el solo, va a cumplir 5 años. Entonces él se quita su pantalón, se quita el calzoncillo, ya se pone el pamper para dormir y así algo con dificultad, pero ya, después me dice, papá, me quedó bien, y algo pando el pantalón, ¿verdad? Ya uno medio se lo endereza nada más. Ya estamos bien, digo, ya está aprendiendo. ¿Por qué? Porque desde ahí usted aprende a administrar. ¿Saben qué otra cosa? Somos pésimos administradores en lo que comemos. Nosotros no administramos la comida. Somos desordenados, no comemos a la hora, después comemos a cada rato, pasamos picando, chonteando. Si no he comido, dice, pero que se comió una galleta, después una pupusa, después su manzana, después su plátano. Y total que pasó comiendo toda la mañana, solo porque no se sentó formalmente a agarrar un plato, dice que no ha comido. Somos malos administradores. Y después tenemos graves problemas. ¿Sabe que estábamos platicando? Un día de estos mi hermano se puso un poco mal de salud y casi que le dio allí su patatús, ¿verdad? Y su medio desmayo y se lo llevaron allá a la camilla y todo el asunto. Y en eso le dice una hermana ahí, hermano, ¿y no será que está deshidratado? ¿Ha tomado agua? Ah, dice el hermano, de veras. ¿A cuánto nos ha pasado que al final del día nos acordamos que no hemos tomado ni un vaso de agua, hermano? Somos malos administradores. ¿Y qué va a suceder? Usted se va a enfermar o hay pérdidas que va a sufrir porque no sabe administrar bien su vida, no sabe administrar bien su comida, no sabe administrar bien su salud, su tiempo. En esto de la iglesia uno aprende a ser puntual. No aprende, y se lo digo con autoridad porque yo fui desordenado en mi juventud. Pero después uno se vuelve quizás hasta cierto punto un poco obsesivo. Hay horarios que cumplir, hay cosas que no pueden simplemente quedarse para después, hay cosas que hay que hacerlas en el momento. ¿Para qué? Para que todo camine, para que todo avance. Y cuando hablamos ya de ser siervos de Jesucristo, estamos hablando que yo como administrador le voy a rendir cuentas al dueño. ¿Y quién es el dueño? El Señor. Y todos los que estamos aquí vamos a llegar al tribunal de Cristo, del cual hemos venido platicando, y usted va a dar cuentas de su administración. Y unos van a ser acusados por malversación de fondos. ¿Sabía usted eso? Si no sabía eso es delicado. Si usted como administrador de una empresa lo señalan por malversación de fondos, lo meten preso. Y a muchos el Señor les va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Es que no tuve tiempo. ¿Cómo que no tuve tiempo si vos sos mi esclavo? ¿Cómo que no tuve tiempo si el tiempo yo te lo di? ¿Cómo? Es que no pude, es que no pensé. ¿Cómo que no pensaste si te di un cerebro? ¿Qué lo hiciste? Lo perdí, Señor. Le van a pedir cuentas de su administración. Mire, el versículo es precioso, pero tiene fondo, tiene mucho contenido. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buenos administradores. ¿De qué? De lo que Dios nos ha dado. Dice, de los misterios. ¿Y cuáles son los misterios? ¿Se acuerda que lo estudiábamos nosotros, creo que fue el domingo en la tarde, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas, hermano? ¿Cuántos saben por qué Jesucristo les hablaba en parábolas a sus discípulos? A las multitudes. Para que no entendieran. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no quería que entendieran? Porque les sale más barato que no entiendan. Si yo entiendo, Dios me tiene que bendecir. ¿Sí o no? En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, entendimiento. Si yo entiendo cómo es el diseño de vida cristiana, Dios me tiene que bendecir. No es que tal vez me tiene que bendecir. Porque Él lo trazó, Él lo comprometió en su palabra. Entonces, ¿qué dice un patrono o qué dice un dueño cuando el empleado se portó mal o no cumplió con su trabajo? Vaya, dice uno, y yo que estaba pensando en darle una bonificación a este. Mejor me sale más barato, ya no se la doy. Me sale más barato que salga de malcriado o de responsable, porque voy a quitar un empleado, ¿verdad? Las cosas no están muy bonancibles, pero entonces mejor quitémoslo. Me sale más barato que no entienda. Entonces el Señor dijo, no, pues estos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y yo les hablo en parábola para que no entiendan y no se arrepientan y yo no tenga que sanarlos. Porque yo de todos modos hice un infierno, ¿verdad? Y he hecho una serie de cosas pues que tienen que ocuparlas.
Tienen que ocuparla, tienen que haber también ejemplos para los predicadores de cristianos que no triunfan. Entonces dice, me sale más barato que no entienden. Pero ¿qué sucede si entienden? Si yo entiendo el diseño de Dios, si yo entiendo qué es lo que Dios espera de mí y voy y lo hago, si yo me vuelvo un buen administrador de los talentos que Dios me ha dado. ¿Se acuerda la palabra de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 3, a otro le dio 5. A ni uno solo dejó Dios de darle talentos. Pero de esos talentos le va a preguntar en aquel día, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces, cuando dice el Señor, mire, sean buenos administradores de los misterios de Dios. Entonces ahí automáticamente nos está dando una pauta preciosa para que usted le diga, Señor, ¿y cuáles son entonces los misterios? No, pues el misterio es poder sobrevivir en estos tiempos de crisis. El misterio es estar rodeado de peligros y de muertes y que a ti no te pase nada ni a ninguno de tus hijos. El misterio es que en un tiempo de derrota, los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mire qué misterio más precioso el que hay para sus hijos. Bendito sea su nombre. Pero es un misterio para aquel que no lo ha conocido. Para aquel que ya le fue revelado, ya no es misterio. Entonces dice, señores, ustedes son los administradores de estos misterios, que para ustedes ya no son misterios, porque ustedes lo han conocido. ¿Lo entienden o no lo entienden? Pero el mundo no lo entiende. Y ustedes tienen que ser portavoces. Ustedes tienen que ir y explicarle al mundo que hay redención en Cristo Jesús. Tienen que ir y explicarle al mundo que no hay nada mejor que estar al abrigo del Altísimo. Que no hay nada mejor que buscar el rostro de Dios. Es importante que usted comprenda cuáles son esas maravillas que Dios ha guardado, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, dice, son las que ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos están enamorados de Cristo Jesús? Entonces Dios tiene que mostrarle cosas que usted antes no había conocido. Pero ¿cómo me va a mostrar cosas que yo antes no había conocido si yo no quiero obedecer a las primeras indicaciones de este versículo? Recapitulemos ahora el versículo 1. Téngannos los hombres mi testimonio delante de la gente, por servidores, esclavos de Jesucristo y administradores, tomar la responsabilidad que me toca como administrador de los bienes del Señor. Yo le decía, bueno, siempre se ha tratado de transmitir eso a todas las personas que sirven en la iglesia. Por favor, hermano, sea celoso con los bienes de la casa de Dios. Esto se cuida mucho más que lo propio, porque lo suyo al fin es suyo. Si usted quiere lo bota, lo quiebra, lo rompe, usted ve qué hace. Pero esta es la casa de Dios, esto es algo que Dios nos ha permitido para que nosotros vengamos y le adoremos. Esto hay que cuidarlo con amor, con celo. Mire lo que dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere, dice, ¿qué cosa? De los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Mis amados hermanos, la fidelidad hacia Dios se vive en el corazón, en lo íntimo del corazón del creyente. ¿Por cuánto usted deja su trato con Dios? ¿Por cuánto usted deja lo que le ha ofrecido a Dios, lo que ha pactado con Dios? En todas las áreas. Algunos pactaron con Dios un culto, 2 cultos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió en su vida por lo cual no pudo asistir? Sabe que yo hice un trato con Dios hace 7 años de dedicarme 100% a la obra. Eso era para mí un gran compromiso. Porque dedicarse 100% a la obra significa que no hay ni siquiera un 1% que vaya a ser más importante. Mi esposa se ha enfermado, mi hijo se ha enfermado, han habido circunstancias en mi vida y yo siempre he estado en mis cultos. Y cuando no estoy en un culto acá es por circunstancias siempre del ministerio. Los lunes no estoy porque estoy sacando una capellanía, que es una preparación más, siempre en beneficio del ministerio. Hay ocasiones, ahora yo trato de no aceptar invitaciones a predicar a la hora de los cultos que tenemos acá, ¿verdad? Pero han habido ocasiones donde yo he aceptado durante la semana, domingo jamás, durante la semana he aceptado invitaciones, pero siempre para ir a predicar, porque es mi trato con Dios. Es lo que Dios me ha puesto a administrar.
Entonces, yo un día voy a tener que dar cuentas, y dice el versículo que Dios espera que yo sea encontrado fiel. Y esa fidelidad, hermano, solo la mide usted en su corazón. Yo no puedo trazar, óigame bien, yo no puedo trazar y forjar la fidelidad de mi esposa para con Dios. Yo puedo instruirla, yo puedo decirle, mira, tenés que hacer esto, mira, hagamos esto. Es más, esposos o esposas, cuando usted quiere influir o influenciar a su cónyuge, por favor, oiga bien lo que le voy a decir ahorita, por favor, no mande. No le diga, mira, lee la Biblia, mira, ponete a orar. No haga eso, porque eso es chocante, eso cae mal. Se lo digo con conocimiento de causa, yo mismo he cometido ese error varias veces. ¿Cómo es el diseño? Es vení, leamos, mira, oremos. Es el hecho de poder influenciar o influir con el ejemplo, porque Satanás es fino para trabajar, y si usted empieza a hacer algo o a querer imponer algo a su pareja o a sus hijos, el efecto es todo lo contrario. Va a generar un choque, va a generar rebeldía, y lejos de que haya edificación espiritual en la familia, lo que va a haber es contienda, es conflicto. Entonces es importante que yo pueda entender que esto es de que, mira, vamos, hagamos, orémosle al Señor, clamémosle al Señor. Entonces tengo yo que aprender a administrar bien todo aquello en lo cual Dios me va a demandar fidelidad. Y esto viene en mi corazón, tengo que saber enseñarles a mis hijos y orar por ellos para que un día ellos puedan ser fieles a Dios. Ellos puedan ser, yo tengo una hembrita, tengo una hija, tengo que orar fuertemente al Señor y hablar fuertemente con ella para que cuando en su vida ella tenga que escoger si va a agradar a un novio o a Dios, yo le pido, yo espero que escoja agradar a Dios. Pero claro, hay cosas en las cuales usted como padre pues no va a poder más que esperar en el Señor. ¿Qué sucede cuando yo soy infiel? ¿Qué sucede si mis hijos no saben ser fieles a Dios? Lo que sucede es que cada quien va a cosechar lo que siembre. Si yo no soy fiel con Dios, yo no voy a ver las maravillas que Dios ha prometido. Yo no puedo decirle a Dios, un día le hablé a un consiervo y le digo, mire, necesito que vaya a tal parte a una vela. Y me dijo estas palabras, hace muchos años, ¿verdad? Estaba todavía muy inmaduro. Me dijo estas palabras, ya llené mi cuota de pastor de esta semana. Ya prediqué una vez, ya estuvo. Ah, vaya. ¿Cuántas horas va a ser usted siervo de Dios en la semana? ¿Cuántas horas del día usted es hijo de Dios, hermano? La fidelidad se confronta con los hechos que usted vive. No me venga a decir que somos fieles a Dios cuando nosotros ponemos otras cosas antes que el trato que hicimos con Dios. Es que el pastor, es que el líder, es que los hermanos. Esa es mentira barata que Satanás te metió en la cabeza, hermano. Cuando estemos delante del Señor y Él venga y saque el versículo 2, a ver, vení para acá, te puse a administrar tal ministerio. ¿Qué pasó? El pastor me lo quitó. A mí me han dicho eso sin fin de veces. Como usted me quitó el ministerio, yo no le he quitado ningún ministerio. Aquí las reglas son estas, estas y estas. Si usted no se sujeta a las indicaciones del ministerio, o no respeta a sus líderes, o no me respeta a mí, hermanito, en pro de la paz, en pro de la salud mental y emocional, lo que le pedimos es mejor siéntese. Vea, porque para estar peleando, no. ¿Se ha fijado usted que en las iglesias siempre hay pleitos? Pero para pelear se necesitan dos. Para pelear necesita dos personas. Entonces, nosotros acá, por lo menos en esta iglesia, tenemos unos estatutos, ¿verdad? Unos lineamientos, y yo siempre me dicen los líderes a veces, pastor, tal hermano no se somete. Hermano, ¿usted para qué complica la vida? Dígale al hermanito, gracias por su disposición, pero usted no entró al ministerio para venir a pelear con nosotros. Mejor váyase al culto, escuche, edifíquese y vivamos en paz. ¿Para qué vamos a estar peleando? ¿Para qué vamos a estar dañando el cuerpo de Cristo? Cada quien, sí, pero es que yo le prometí a Dios. Por eso, allá más adelante vamos a ver a cómo nos toca. Dios va a medir fidelidad. Dios va a medir fidelidad. Ya le digo, venimos nosotros del concepto del esclavo. El que retrocede dice,
el que retrocede, el que vuelve hacia atrás, no agradará mi alma. Mire, uno como patrono lo ve. Empleados que entraron como esclavos, full entrega, full disposición. Y un día andaban de malas. Y cuando usted les llamó la atención, mandaron al traste todo, mano. Siendo líderes, muchas veces pastores. Un día les dijeron algo. ¡Ay! El pastor me humilló. Renuncio. Lea conmigo el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad de esclavo. ¿Fidelidad de qué, mis amados hermanos? ¿Cuántos esclavos de Cristo hay esta tarde en la iglesia? ¿Cómo redujeron los amén? ¿Cuántos esclavos, cuántos queremos ser verdaderamente siervos de Dios? No se les olvide la remuneración de la que hemos hablado. Solo el esclavo se despreocupa del techo, de la mesa y del vestido. ¿Por qué? Porque es compromiso de su Señor. El esclavo no tiene de qué preocuparse. Usted usufructúa las bendiciones del Señor. Fíjese que yo platicaba con unas personas hace ya bastante tiempo. Un joven que había terminado su universidad. Y le digo, trabaja con nosotros, hombre. Saca, yo tengo la facultad de darte la beca del Colegio de Teología. Y después de que te gradúes de pastor, la iglesia va a hacer un esfuerzo por darte una profesión también. Sacar una carrera profesional, pero a la par de eso, esclavo. Aquí necesitamos, y lo decíamos en la reunión de servidores, necesitamos, la iglesia es preciosa en la disposición de los siervos que están dispuestos en obedecer lo que se les manda, pero necesitamos personas que vayan más allá. Que así como somos de diligentes, yo conozco varios hermanitos que, wow, mis respetos, hermano, son imparables en sus negocios, en el comercio, en la rebusca. Tienen un empuje que si nos dieran la mitad de ese empuje en beneficio de la obra de Dios, no me friegue, amado. Esta iglesia, que el Departamento de la Paz, controlamos El Salvador para Jesucristo. Si esos hermanos nos dieran la mitad de ese celo, de ese garbo que tienen en su afán material, si nos dieran la mitad de eso para la obra de Dios, no, hombre, cállese. Si fuéramos una iglesia, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta. Su iglesia, aparte de los ministerios internos que tiene, ministerio de seguridad, ministerio de acomodación, ministerio de escuela bíblica, y da gusto. Aquí no hay ningún ministerio. Yo a veces me pongo a molestarlos por picarlos, ¿verdad? El ministerio tal nos ha bajado. Ahorita el otro ministerio está aguja. Yo lo hago por fregar, ¿verdad? Para que los otros digan, ay, ¿por qué? Y ya se pongan el feeling, ¿me entiendes? Entonces, pero no, todos trabajan tremendamente. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que pueden dar para Dios y no quieren levantarse de su silla? Están muy afanados, muy ocupados. Son fieles a sus expectativas personales, lo felicito. Pero no son fieles con Dios. No somos fieles con Dios. No somos capaces de despojarnos, de poner al Señor primero. ¿Cómo puedo saber yo qué nivel de fidelidad tengo? Sacrificio. Pero Dios dijo que está harto de sacrificios. Así es que no es tu sacrificio el que lo va a comprar. Pero si la entrega que le estás dando al Señor te resulta sacrificial, vas por buen camino. Nosotros aquí tenemos una hermanita que trabaja con nosotros. Y esa hermana para mí es de oro. Ella empezó a trabajar con la iglesia y el día que empieza a trabajar, creo que fue la primera semana, viene una visita de nuestro pastor general, ¿verdad? Y le estoy hablando cuando ella era solo eran 2 empleados en la iglesia. Teníamos allá la galerita y, la primera vez que vino el pastor general.
Y entonces yo no sabía, ¿verdad? Solo le dije, hermana, vamos a hacer gallina india y vamos a preparar esto y hacer la comilona para 25 personas y una mesa pero servidísima. Y la hermana lo hizo todo, ¿verdad? Y las dos hermanas diaconisas y todo, colaborando en servir y llevar y traer los platos, pero la cocinera, pues la hermana. Y hasta después me doy cuenta el pastor vino miércoles, que la abuela de ella había fallecido el martes por la noche. Y se había tenido que ir a la vela, ya por adelante de la Libertad, y regresar en la madrugada, clareada, para presentarse a trabajar en la iglesia y pasar cocinando todo el día, porque era la visita del pastor general y no podía salir ella con la gracia, siendo la responsable de la preparación de la comida, no podía decir, fíjese que no puedo. Y como empleado tenía todo el derecho, porque se le había fallecido su abuelita, que era como su mamá. No me dijo nada. Si él me hubiera pedido el permiso, ¿cómo se lo niego? Acababa de empezar a trabajar, no la conocíamos, pero la primera carta de presentación que ella nos puso, no hombre, calles. ¿Cómo se le niega un permiso, un beneficio a una persona así? Y eso que nuestra capacidad es completamente limitada. Imagínense con Dios. Fidelidad. Eso no hay. Eso se está perdiendo cada vez más, con que no hay fidelidad muchas veces en el hogar, no hay fidelidad entre hermanos en Cristo. Y Dios nos dio una ecuación bien bonita donde dice que nosotros no podemos decir que amamos al Dios que no vemos si no somos capaces de amar al hermano que tenemos enfrente. Entonces, si ahora nosotros aplicamos la palabra fidelidad, el concepto de fidelidad, tenga por seguro que yo no puedo ser fiel con el Dios que no veo si no soy capaz de ser fiel con las personas a quien debo amar. ¿Está conmigo, hermano? Dice, es necesario que los administradores, estos son los pastores. No, señor, usted es administrador de los talentos que Dios le ha dado para el engrandecimiento de la obra de su Señor, de su dueño. No tengo tiempo, por eso es que le digo que Él no es su dueño y por eso es que usted no recibe los beneficios del esclavo. Por eso no recibe los beneficios del esclavo. ¿Cuántos jovencitos, si tienen un laboratorio, una reunión de compañeros de la U, no vienen a servir el día que han pactado servirle a Dios? No, pastor, es que lo que pasa es que después me toca pagar. Pague. Pero yo no tengo el pisto, porque no lo pide a él. Yo en la universidad era servidor y hubo un par de ocasiones que tenía un examen o que tenía algo, póngale un día lunes, y yo servía todo el domingo. Y hubo un domingo que no fui a servir. ¿Por qué? Porque tenía examen al siguiente día. ¿Sabe quiénes no sirven? Los jóvenes que estudian no sirven cuando tienen examen. Aquellos que no han aprovechado las clases y que no tienen la costumbre de estudiar periódicamente y un día antes del examen quieren estudiar. Entonces, claro, ¿cómo van a meter todo de un solo en la cabeza? Ahí dejan culto, dejan todo, no se puede. Y salen mal. Y si salen, no hayan trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene la obligación de respaldar a esos esclavos porque no son esclavos. Son esclavos de la U. Entonces, no logramos enlazar. Y el cristiano se frustra y dice, ¿por qué yo no veo las bendiciones? Porque no sos esclavo, hermano. Porque no somos esclavos. El esclavo tiene que ser fiel. Mire lo que dice después, versículo 3. Yo en poco, dice, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Vaya, ¿y el Pablo de qué está hablando ahora? De lo que usted está pensando en este momento. El pastor habla así, ¿por qué no tiene mis problemas? Ya me está juzgando. Por eso Pablo viene y dice, miren, señores, usted no tiene por qué estarme juzgando a mí. Yo le estoy predicando una palabra que no viene del pastor, es de Dios. Dios es perfectísimo, porque decir, ¿y el Pablo por qué se pica? ¿Verdad? Porque les viene hablando de ser siervos, de ser administradores, y al rato les está metiendo la ganchada. Yo no estoy para que ustedes me juzguen. ¿Y quién lo juzgó?
en su mente ya me juzgaron. Sí, como el pastor solo aquí pasa y no hace nada. Ya quisiera ver al pastor allá atendiendo mi negocio. Ya quisiera ver al pastor allá atendiendo a mis bichos. Yo atiendo a los míos, usted atiendo a los suyos. Eso es lo que dice Pablo ahí. ¿Sabe que usted es parte de una iglesia que tiene un centro de desarrollo integral como ningún otro en toda la zona de La Paz? Para la gloria de Dios lo digo. Tanto así que nosotros tenemos 3 años de no firmar contrato con Compasión Internacional. ¿Por qué? Estamos en fase de confianza, igual que los reos. Tenemos 3 años que cuando viene, cada año se firma nuevo contrato de compromiso. Nosotros llevamos 3 años de no firmar. ¿Por qué? No, me calles. El auditor de Compasión Internacional me dijo, mire, esto yo no lo puedo decir, escribir acá porque se ponen celosos los demás. No he encontrado otro proyecto que lleve las cosas con tanta nitidez que ustedes. La gloria es del Señor. Pero ¿quién cree que está aquí con el lacial dándole a los hermanos para que caminemos? Esta es parte de una iglesia que ha roto un esquema. Tenemos un seminario teológico avalado por la central, donde se ha marcado un estándar, donde llevamos 2 promociones que por lo menos no me los han retachado allá del examen privado, porque acá estudian 4 años y el examen privado lo hacen en la central. Y yo ya les dije, ¿verdad?, que el que me lo lleguen a retachar de allá de la central le van a caer las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque la chicada me la van a pegar a mí. Mire, ¿y usted por qué nos está mandando gente ignorante? Es que hemos sacado personas que han logrado cursar las 48 materias. Personas que dicen, estudiar teología, no, ¿eso para qué? Papito. Y no es solo para pastores, es para toda persona que quiere tener fundamento doctrinal. Ahora comenzamos con un colegio contra todo viento y marea, bro. Que si usted lo quiere ver numéricamente, llevamos el 50% del costo del colegio en hombros. No cree, no se saca. Y ahorita yo cuento las quincenas como usted no tiene idea. Ya va a ser quincena otra vez. Ya va a ser fin de mes otra vez. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ponerle al colegio un promedio de $600 a $700. Y usted puede venir cualquier de los 30 días de la semana y preguntarme, pastor, ¿y cuánto tenemos en banco? Nada, hermano. Y entonces, ¿y cómo funciona todo esto? Es que esto no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo de Dios, hermano. Él es el que sostiene todo esto. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y esto se lo digo a aquellos que se creen que se las pueden de todas, ¿verdad? En la matemática, en la administración. Quisiera verlo haciendo sus números sin ningún tipo de respaldo por escrito. Esto solo es Dios, hermano. Si yo le dijera cuánto se pagan de sueldos entre colegios, CDI y ¿cómo se llama? E iglesia, no lo creyera usted. Pero así de decirle, cualquier día que venga yo le enseño la cuenta de la iglesia, nunca hay piso. Y cerramos mes y todo se ha pagado. A través de diezmos y ofrendas suyos. Y si usted echa un vistazo a su alrededor, no somos una iglesia grande. Aquí el grande es nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta. Él es grande, Él es poderoso. Bendito sea su nombre. Y usted pregunta, pastor, por ejemplo, yo le decía la vez pasada, creo que fue en el culto de estudio bíblico también, no despegue los pies de la tierra, mi hermano, nosotros somos gatos. Yo encontré una foto en el Facebook un día de estos donde la puse en mi muro, viera qué chiva está. Un gato así tirado en el sillón en una oficina ejecutiva. Dije, aquí estoy yo, dije, así me siento los días lunes. Sin ganas de hacer nada, el gato todo doblado. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque aquí toda la gloria y la honra solo es para nuestro Señor. Pero ese es el fruto del trabajo de esclavos. Porque no es Gabriel el que está sacando a los perros y manteniendo el aseo del templo. Son ustedes, los servidores, las personas que trabajan en la iglesia.
No es Miguel, cuando le digo Gabriel, le hablo no de Juan Gabriel, ¿verdad? Sino que del arcángel. No son los querubines, los serafines, los que están en el colegio cuidando a los niños y manteniendo un estándar y promulgando un nombre de prestigio. Son los que trabajan aquí. Dios usando a cada uno. Entonces, ¿cómo me va a venir a decirte que no puede resolver sus problemas? No se lo creo. Lo que tenemos que aprender es hacer lo que el Redentor nos mandó. ¿Qué nos mandó el Señor? Ir y proclamar el Evangelio. Sea celoso, sea esclavo de Jesucristo, porque Él como Señor se va a manifestar en su vida, hermano. Démele otro aplauso al Rey, por favor. Bendito sea, Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia. Gracias por su amor. Porque sabemos que cuando nosotros nos disponemos sin límite, entonces cosas grandes suceden.